¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Elsie Ninet Aguilar nos va a contar a continuación la odisea que vivió para poder llegar a Estados Unidos. Primero fue secuestrada, luego le tocó dormir en la copa de un árbol, se ató para no caerse. Posteriormente viajó 20 horas en el rompevientos de un tráiler hasta encontrar la misericordia de un policía que le permitió quedarse en este país. Les invito a que me acompañen. Elsie Ninet, ¿cuántos años tiene de vivir en Estados Unidos? 8 años. 8 años. ¿Usted se vino con familia o se vino sola? Me vine sola. ¿Sola? Sí. ¿Se vino por la frontera, por aeropuerto? No, por la frontera. ¿Y fue difícil ese viaje? Muy difícil. ¿Sufrió mucho? Bastante. ¿Sufrió abusos? Abusos no, pero sí estuve secuestrada casi cerca de un mes. ¿Qué sucedió durante ese mes que estuvo secuestrada? Pues no le podría decir con exactitud que fui maltratada o que fui abusada, porque la voluntad de Dios no era esa. En todo tiempo Dios me guardó, Dios me cuidó, y la verdad que a lo que otras personas cuentan que sucede mientras están secuestradas, conmigo fue totalmente lo contrario. Había una persona que era como el comandante mayor en ese cartel en donde me tenían, y él siempre decía que no me fueran a maltratar, que me cuidaran, y yo creo que era el favor de Dios conmigo. Extraño que alguien haya querido cuidarla, ¿verdad? Extraño y por supuesto agradable para usted. Claro. Agradable en lo que cabe, porque estaba secuestrada. Exactamente. ¿Y cuánto pidieron de dinero? $5,000. ¿Y dónde la liberaron? En Reynosa igual. Ya ahí ya me sacaron con uno de los grupos que ya normalmente vienen para este lado. Cuando me traían, otra cosa que también sucedió fue que migración cayó y yo era como la más gordita del grupo, y por ende no venía tan adelante, sino que era de las últimas, de las que venían en la cola, por decir así. Entonces cuando migración llegó, agarró a los primeros y ya me dio tiempo de esconderme, y me quedé ahí durante una noche escondida entre la montaña. ¿Sola? Sola. ¿Exactamente en qué lado? En McAllen, Texas. ¿Y qué hizo durante toda esa noche sola? Me subí a un árbol y me amarré con las cintas de mis zapatos por si me dormía, para que no me fuera a caer. Es una travesía que yo siempre digo que si un día yo tuviera que regresar a mi país, no la vuelvo a pasar, porque fue algo bien difícil para poder llegar a este país. ¿Qué pensaba usted cuando estaba amarrada a aquel árbol? ¿Qué pensó toda esa noche? Pues como uno trae como el sueño americano bien impregnado, uno viene con el deseo de llegar a este país. Yo pienso que no hay obstáculos en ese momento para uno. Uno trae la visión clara de lo que uno realmente quiere alcanzar y a dónde quiere llegar. Entonces a mí me motivaba el hecho de poder escuchar los carros hacia al fondo, pues del lado de ya americano. Entonces soy sincera en decir, en ningún momento tuve miedo. Lo que sí pasó por mi mente en alguno de las horas de la noche fue como decir, ojalá que alguien me encuentre y me pueda ayudar, o yo poderme ir con algún otro grupo que vaya a pasar por acá para poder llegar, porque nunca pensé en regresar, sino que siempre venirme para los Estados Unidos. ¿Pudo dormir esa noche? Sí, el cansancio era tal porque ya habíamos caminado aproximadamente unas 10 horas, entonces por la madrugada sí me quedé dormida. Porque me recuerdo que justo cuando me desperté, no le puedo decir hora porque no tenía como el tiempo, pero sí me di cuenta que el sol literalmente me estaba dando en la cara, entonces eso fue lo que me despertó. Después de eso, ¿qué sucedió? ¿Se bajó del árbol? Me bajé del árbol y empecé a caminar. Mi papá siempre decía que cuando uno se encuentre perdido en alguna parte, yo soy de pueblo, por decir así. Mi papá siempre, yo acompañaba mucho a mi papá a la montaña. Él era campesino. Entonces mi papá siempre decía, cuando te sientas perdida en algún punto, siempre busca la parte más alta y empieza a escuchar el eco
pero no te dirijas al eco, porque el eco siempre va a ser al lado contrario de donde está la salida. Entonces creo que fue una de las cosas que me ayudó para poder salir de ahí, porque salí sola. Traía un teléfono y me recuerdo que yo el teléfono no tenía carga. Entonces yo lo apagaba y lo encendía a cada rato para seguirme guiando, y pude salir a un lugar que ya era parte de McAllen, por una montaña, y pude llegar a un Family Dollar. Y entonces ahí le encontré a una persona que me prestó su teléfono. Yo pude llamar a la persona que me traía, que era mi guía principal, y le pude llamar y decirle, mire, yo me encuentro en tal lugar, y le pregunté, era una persona mexicana, y él me dijo, estás en McAllen, decirle que estás en McAllen, en el Family Dollar, y que si quieren yo les mando la ubicación para que te vengan a encontrar. Y el guía me dijo, pues escóndete en un baño, vamos a llegar. Y sí, como en términos de 20 minutos ya había gente recogiéndome ahí. ¿La trasladaron donde alguien familiar? No, ellos todavía me hacía falta cruzar una frontera más. Todavía me hacía falta lo más difícil, porque tenía que pasar una de las aduanas, se puede decir que la más, como la que más registran. Entonces pasé en el rompeviento de un tráiler. Me subieron a un tráiler en la parte del rompeviento, y esa fue la última travesía para poder llegar a Texas, a Houston. Allí en Texas le esperaban. Ahí me estaban esperando, pero el viaje no salió como ellos lo habían planeado, porque el plan de ellos literalmente era de que porque el conductor del tráiler no sabía que yo venía ahí. Entonces cuando él se bajara a llenar combustible, que yo me bajara y a escondidas, y que me metiera a la gasolinera, y que ahí nuevamente les volviera a llamar para que ellos me recogieran. Pero resulta que este hombre se fue a una bodega. Entonces dejó la parte de atrás de los trucks, y solo salió el cabezal, y yo seguía ahí. Entonces durante toda la carretera en Texas la gente me miraba. Cuando eran en subidas, los carros que iban atrás se quedaban viendo y sabían que yo iba ahí, pues, y yo trataba de esconderme, pero siempre me lograron ver varias veces, y llamaron a la policía. Pero para entonces yo ya tenía casi unas 20 horas arriba del truck. Y me recuerdo que cuando la policía llegó, yo por quererme bajar de ahí, me quemé con el escape las manos. Y cuando llegué yo estaba deshidratada y me desmayé. Y cuando yo volví, yo estaba en un hospital. Entonces ya en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos. Entonces llegó la policía y me empezaron a interrogar, y me dijeron de que qué hacía ahí. Ellos cuando lo llevan a un hospital a uno no le tocan absolutamente nada. Lo único que hicieron fue ponerme suero para rehidratarme, y llamaron a la persona que me traía. Y entonces él me dijo, quiero que me digas la verdad, ¿qué venís a hacer a este país? ¿Quién te trajo? Si me decís quién te trae, pero yo realmente ya las personas que me habían traído de este lado, yo ya no las conocía, pues ya era solo teléfono. Y me dijo él, si tú nos decís, no vamos a llamar a migración, pero si tú no nos decís, vamos a llamar a migración para que ellos te deporten. Y me recuerdo que cuando yo estaba ahí, me dijeron, ¿quién es la persona que te va a recibir? Me dijo el policía, un policía muy amable. Y yo le mencioné el nombre de la persona que me estaba recibiendo, y me dijo, la vamos a llamar. Y la noticia ella lo que le dijo fue de que mi mamá se encontraba grave en el hospital, y que el sueño que yo traía era para ayudarla a ella. Entonces el policía, como que yo siento que eso fue como lo que a él lo motivó, y me dijo, mira, te doy 4 horas para que alguien te recoja aquí. Si alguien te recoge en 4 horas, yo no te llamo a migración. Pero si pasan las 4 horas, entonces sí voy a tener que llamar a migración y te van a tener que deportar. Y en ese entonces mi cuñado estaba en Pensilvania, y él, cuando había vivido en Texas, había dejado unos amigos y los contactó, y ellos, de verdad, sin lugar a dudas, Dios pone ángeles en todas partes, y ellos, sin conocerme ni nada, llegaron al hospital, y en términos de 40 minutos ya me habían ido a recoger. Entonces ahí fue donde empezó mi nueva travesía para poder llegar hasta Stamford, Connecticut, porque solo estuve un día con ellos, me fueron a comprar ropa, comida, me trataron muy bien. Y ya luego me pagaron un viaje, me regalaron $1,000 para que una persona, un chico, me subiera hasta Carolina del Norte. Y ya ahí, pues ya mis familiares me pudieron ir a recoger. ¿Usted venía para Stamford? Yo venía para Stamford. ¿Aquí tiene familia? Sí. Tengo hermanos, ahora tengo un esposo,
Cuénteme, ¿y de esos primeros días en Estados Unidos cómo fueron? Muy difíciles, son muy difíciles porque cuando uno llega a este país, yo, para ser sincera, yo no venía con el apoyo de mis hermanos, venía con el apoyo de una persona, mujer, lejos de mi familia. O sea, yo la había conocido y nos habíamos tratado, teníamos una amistad muy bonita y ella fue quien me prestó el dinero para que yo llegara a este país. Al principio me sentía muy sola porque estaba con una persona extraña y muchas veces le acomodan mal las cosas a uno. Cuando uno es nuevo aquí, uno no sabe el idioma. Entonces, yo soy peluquera desde mi país. Entonces, cuando yo llegué aquí, mi sueño era realizarme como peluquera. Pero empecé limpiando restaurantes en Nueva York. Y cuando yo quería como aplicar, porque pensaba que tenía que aplicar para ir a hacer lo de la peluquería, ella me decía, no lo haga, porque normalmente ahí es donde llega migración y hacen redadas. Si usted ve toda esa gente que llega a Guatemala deportada, pues de ahí se la llevan. Entonces ese era el miedo más grande. Decía, yo acabo de llegar, no he pagado ni la deuda y para que me vayan a deportar. Entonces trabajaba de 10 de la noche a 8 de la mañana, todos los días, limpiando restaurantes. ¿Trabajaba por la noche? Por las noches. ¿Le costó adaptarse mucho? Al principio sí cuesta por el idioma, porque la mayoría de managers son americanos, no hablan español. Entonces hay unos que son pacientes y hay otros que se enfadan cuando uno no les entiende lo que ellos le quieren explicar. Pero si uno es un poco inteligente, yo creo que uno va buscando las maneras para defenderse. Estando aquí, perdió a su madre. Sí. En abril, el 18 de abril del año pasado, mi mami murió a causa de una hemodiálisis. Tuvo un paro cardíaco en la máquina de hemodiálisis. Sí, ¿Usted pudo viajar? No pude viajar. ¿Qué se siente? Es algo inexplicable, porque yo creo que todas las personas lo experimentan de una manera diferente. Cuando digo inexplicable es porque yo sé que miles de personas en este país han perdido un ser querido en su país y no han podido viajar. Pero en el caso de mi mami, la historia conmigo es diferente, porque mi mami últimamente ya estaba padeciendo mucho. Y creo que una de las mayores oraciones que nosotros teníamos, digo nosotros porque también incluyo a mis hermanos, era de que no queríamos ver a mi mami depender de una máquina, sino que queríamos de que si Dios la iba a restaurar, que nos la dejara sana, sin necesidad de ningún tipo de transfusión, ni depender de ningún método médico, sino sana, completa. Pero si no, nosotros también le orábamos al Señor para que Él hiciera su voluntad. Y cuando ella partió con el Señor, yo puedo decir de que en mi corazón hubo paz, porque hicimos hasta lo humanamente posible para que ella pudiera estar bien hasta su último momento. Entonces yo creo que el dolor queda, el vacío queda, pero también queda la satisfacción de que a través de haber llegado a este país uno también pudo hacer algo por ellos, algo mejor, hasta su último momento. ¿No darle el último adiós fue doloroso? Muy doloroso, porque no es lo mismo llegar y abrazarla o verla o estar con ella hasta en su último momento, a verlo a través de una cámara. Por ejemplo, nosotros pedimos que hicieran un en vivo. Yo no estaba muy de acuerdo porque no soy como de compartir las cosas en las redes sociales, pero era el único método que nos quedaba para que toda la familia, que en sí no podíamos estar reunidos en un mismo punto, lo pudieran hacer. Entonces tuvimos que hacerlo a través de un Facebook Live para poder darle el último adiós, y eso es algo de que le marca el corazón a uno de una manera sobrenatural. ¿Se puede decir que es el precio por el sueño americano, ese tipo de cosas? Podríamos decirlo de esa manera, pero yo también le veo el lado contrario, porque yo sé que si hubiésemos estado también allá, son dos cosas bien diferentes, porque muchas veces uno está con ellos, pero también tiene la frustración de que ellos necesitan. Por ejemplo, mi mami dependía de un tratamiento que se hacía 2 veces por semana y costaba 1,500 quetzales, cosa que en mi país no se le hubiera podido hacer. Entonces, el hecho de estar aquí nos daba la posibilidad de nosotros decir, háganlo. Y hubo un momento que hasta tuvimos que pagar por un médico privado para que prácticamente se dedicara a ella, pues. Entonces,
son puntos como que uno dice, wow, puedo decir que es el precio, pero también puedo decir que es la satisfacción también que le queda a uno al final de todo. Le queda a uno de decir, no estuve con ella, pero pude darle lo que ella realmente merecía en su último momento. También estando aquí sufre la pérdida de su padre. Sí, 3 meses después de la muerte natural de mi mami, a mi papito le arrebataron la vida. Y eso sí, yo siempre digo, son 2 cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, a mí me pueden decir, muerte es muerte, pero son cosas que se experimentan de diferente manera. Esa parte a mí me quiebra un poco el corazón porque mi papá nunca dependió de nosotros. Siempre decía, denle a tu mamá porque mi mamá estaba en silla de ruedas. Y él decía, yo puedo trabajar, tu mamá los necesita. Denle hasta el último momento porque el día que ella no esté les va a quedar la satisfacción a ustedes de que le dieron. Y en cambio yo no, mis hijos. Yo todavía puedo salir adelante y cuando mi mami fallece, nosotros hacemos un acuerdo con mis hermanos. Y decimos, es momento de sacar a papá de trabajar. Él ya tenía 72 años. Y entonces nosotros decimos, bueno, hay que sacarlo. Y supuestamente ese día en el que ocurre la tragedia, era su último día de trabajo. Ya él había aceptado también. Él dijo, no, está bien, les voy a hacer caso. Porque creíamos que era el momento como de dedicarnos a él. ¿Cómo muere él? Alguien lo asesinó en la parcela. Increíble. Sí. Eso dolió más, ¿verdad? Claro. Porque no lo esperaba. No lo esperábamos. Justo la noche anterior habíamos estado hablando con él y habíamos acordado. Todavía le dijimos, papi, no vaya, ya no queremos que vaya. No, hija, solo voy a ir hoy. O sea, que era mañana, dijo, voy a ir mañana, que era el siguiente día. Y les prometo que ya no vuelvo a entrar. Y él tenía siembra de maíz, pepitoria, frijol. Entonces nosotros le dijimos, nosotros vamos a pagar quien saque la cosecha. Usted va a ir de vez en cuando si usted quiere, pero ya no necesita ir. Entonces, creo que la persona que le hizo el daño también ya conocía que él era su último día que iba a entrar y era la única oportunidad que él tenía para hacerle lo que le hizo. ¿Se le conocieron enemigos? Esa es una de las cosas que todavía están, literalmente que no sabemos, porque mi papá no era un hombre de problema, al contrario, mi papá siempre nos aconsejaba y decía, no hay nada más bonito que ir por la vida caminando con tu cara levantada y que cualquiera te salude y que cualquiera te dé la mano y poder decir, hasta aquí he hecho las cosas bien. Entonces mi papá no era un hombre de problemas. Fue un golpe muy fuerte, fue algo que realmente le impacta a uno de una manera que uno no se lo espera, pero en algún momento tal vez uno llega a cuestionar a Dios y a preguntarle dónde estabas en ese momento, pero sabemos que todas las cosas que Dios hace son buenas, agradables y perfectas. Sí, llorando por eso. Sí, apenas el 23 de julio va a tener 1 año y es una cicatriz que sigue latente. En términos generales, ya para concluir, ¿qué podría decir de este tiempo en Estados Unidos, de estos 8 años en Estados Unidos, incluyendo todo lo que le ha sucedido? Yo creo que el famoso sueño americano te da muchas cosas. Te da, como decía al principio, te da una estabilidad económica, te da tranquilidad porque es un país donde yo no puedo decir que salgo a la calle con sus obras, cosa que en el país de uno literalmente no lo puede hacer. Hay muchas oportunidades, independiente si es hombre o mujer. La educación para los niños a mi parecer es excelente, pero te roba presencias físicas, porque en mi caso tuve que perder a mi mami y a mi papi estando aquí y es algo que yo sé que no los voy a volver a tener. Entonces te roba el sueño de querer regresar de nuevo a tu país, porque dentro de mis planes ya literalmente no está volver, por el miedo a que voy a llegar y no van a estar. Entonces como que uno se pone renuente a no querer aceptar ese pequeño cuadro de la vida de estar en Estados Unidos. Pero ha vivido cosas agradables también en este país. Claro, yo creo que me siento bendecida porque he visto la mano de Dios a través de
del trabajo, nunca me ha faltado trabajo. Mal haría en decir que he pasado penas, he pasado preocupaciones, no. He trabajado desde que llegué a este país, he trabajado y es más, a veces no me he dado abasto con lo del trabajo y si a veces he descansado es porque he querido tomarme unos días libres para... le puedo decir que he logrado tal vez una estabilidad económica, no voy a decir una estabilidad económica alta, pero el tiempo que mi mami tuvo de vida puedo decir que le di lo que, tal vez no lo que ella se merecía, pero sí lo que estaba dentro de mis posibilidades darle. Y este país me ha bendecido mucho, ahora tengo una familia, estoy haciendo mi casita en Guatemala y sí me ha dado cosas buenas. Su lucha y su decisión le han permitido a Ninette poder disfrutar de las bondades de este país. Ha consolidado un matrimonio, también ha logrado muchas cosas materiales, pero aún sigue soñando con mucho más. Les invito para que se suscriban a mi canal y también para que disfruten del próximo video. Muchas gracias.